Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Agradecemos su apoyo y el tiempo que se tomó para estar hoy con nosotros. Nosotros somos de la carrera de psicología. Este trabajo estamos realizando con la doctora Birna Rivero, que es de la materia de realidad social boliviana. El título de nuestro tema es Migraciones externas. Decreto de Inmigración de 1826 por el general Antonio José de Sucre. Mis integrantes son Alcázar Montaño Ester, Chipana Mamani Nayeli Fabia, Limachi Rodríguez Yamil Nelson, Caparicona Flores Erika Ángela, Flores Quispe Limber Fernando y mi persona Agueda Pino Condori. Seguidamente voy a proceder a dar la palabra a mi compañera Erika, que va a dar una pequeña introducción a nuestro tema. Erika, por favor. Bueno, ¿me escuchan, verdad? ¿Me Doctor, escuchan? ¿se escucha? Creo que doctor no nos escuchó. A ver, ¿cómo estamos? Que no se está Doc, escuchando. Perdón, doctor, si está intentando hablar, tiene el micrófono apagado. Sí, ahora sí. Los escucho. Perfecto. Sí. Ya, primeramente, y de nuevo, muchas gracias por estar con nuestro grupo, doctor. Bueno, como grupo hicimos una pequeña introducción acerca del trabajo y pues eh, nuestro trabajo es el propósito de analizar los componentes de la migración, ¿no? De esta manera, vamos a poder entender cuál ha sido la curva en los años de 1816 y 1841. Esto, más que todo, va a ser un término, el término función va a abarcar muchos aspectos, ¿no? Como los elementos y actores que van a intervenir en esto de la migración. Eh, Vamos a tomar algunos puntos como el tema principal, que es el decreto de inmigración de 1816 por el ingeniero Antonio Sucre. De tal manera que también se va a tomar en cuenta el Estado, la sociedad civil, el territorio, la población, el gobierno y el economía. Y de esta manera, estos puntos van a ser utilidad, ¿no? Para poder explicar de aquí en adelante todo el peso de la emigración. Por otro lado, migración, como yo sé que ustedes tienen un gran amplio conocimiento acerca de eso, ¿no? Se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, como por ejemplo de una región a otra o de una comunidad a otra. Y como aspecto principal, la emigración internacional de los años mencionados se encuentra conformado por elementos como territorio, población, economía y la cultura. Y de esta manera vamos a explicar cada uno de sus pasados para tener una idea. Y por los clientes, para una investigación, pues nosotros hemos requerido de eso por usted, ¿no? Y para yo creo que también va a de alguna manera con esto de las ediciones internacionales. Y como después. Gracias, pero te entendí muy poco porque hay en el siglo pasado. Es bonito decir el siglo pasado, ¿no? Varios, incluye el actual director fue alumno mío, el actual y varios otros más que no me acuerdo. Estuve 3 años ahí dando. Y una de las cosas que les dije al comienzo es, ¿quieren que les cuente un cuentito o quieren que hablemos de historia? Eran dos cosas. No, estaríamos gustosos No, que pues, nos cuente. es que de la historia también podemos contar cuentos, ¿no? Esa es la primera pregunta que yo quisiera hacerles, ¿no? Reitero,
le he entendido muy poco porque está con algún eco, pero ¿a ustedes les interesa ver el ejercicio de la migración en el periodo, entre De comillas, 1820. de conformación nacional en Bolivia? Es ese proceso. O sea, teóricamente voy a jugar con algunas cosas. Teóricamente voy a utilizar uno de los anuarios de Santa Cruz, ¿ya? Teóricamente, 1809 es la fecha de independencia. Si ven los anuarios de Santa Cruz, en, en la ley es 1825, ¿no? Nacimiento o creación de la República, pero como consolidación del país recién es después de Valdivian. O sea, Valdivian empieza ya la consolidación nacional. No es el caso exclusivo de Bolivia. Absolutamente todos los países de la América, mal llamada América Latina, pero así la conocen, están en el mismo ejercicio. Y casi todos los países se van a consolidar como nación en el periodo entre más o menos entre los 30 hasta los 60. Varían unos más, unos menos. Ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta. El otro aspecto que hay que tomar en cuenta que ustedes están percibiendo a esa Bolivia que está dentro de lo que ahora se llama la América Andina. La América Andina, conformado por, voy a ir de arriba abajo, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Esa es la América Andina. No estoy tomando Chile, porque Chile, el espacio andino, ustedes se han llevado ese tema o se han visto por las historias generales de Bolivia, ese territorio que los lleva como especie de andinos fueron territorios o bolivianos o peruanos. Por eso que no tomo en cuenta Chile como país andino, ¿no? Las características de los países andinos son distintas a los países del Atlántico. Me refiero básicamente a Brasil y la Argentina. Uruguay lo pongo inmerso dentro de la Argentina, ¿no? Tienen otras características. ¿Y a qué me estoy tratando de ir? A lo que a ustedes les interesa, la migración. Entiendo, reitero, no he logrado, esa parte no he logrado captar, pero entiendo que a ustedes les interesa entender lo que es la migración europea que viene hacia estos lados, no sé. O ustedes quieren ver la migración como ejercicio de, porque ese es otro ejercicio. La migración es un otro ejercicio constante que se da en cualquier espacio nacional, ¿no? Migración que se da principalmente en cualquier espacio por la de una excesiva población. Entonces, hay poblaciones que empiezan a expulsar población. Pero dentro de todo este ejercicio de la migración tiene distintas características. Por ejemplo, siempre nosotros lo vamos a ver en el caso de La Paz, pero ocurre en los dos centros económicos más importantes de Bolivia, esa presencia de migración del norte potosino. Pero no es una migración
que viene a sentarse viene a obtener recursos en el momento en los que ellos no están produciendo. Entonces van a buscar otro tipo de recursos. Bueno, la forma ya habría que explicarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de migración quieren ver? ¿La migración externa o quieren hablar inicialmente de migración con migración para hablar después de migración externa o la migración interna? No sé. Bueno, teníamos planteado hablar acerca de la inmigración, más que todo, o sea, de las personas extranjeras que han venido aquí en un periodo exacto, o bueno, en un periodo definido, que sería el año 1826. Ya, ya. Nuestro grupo ha preparado un par de preguntas. Nosotros también hemos investigado en nuestra parte y queríamos que nos brinde de su conocimiento para ver si las puede responder. Primero contextualizaremos y después respondo. Me ¿Listo? parece muy Ya, bien. perfecto. Migración extranjera, ¿se entiende? Aquí hay que definir dos características bien claras. Alguna vez algún estudiante del siglo pasado de su carrera o en estos años de mi carrera, cuando hablaba se taparon los ojos, ¿no? Eh, la, eh, la migración europea tiene distintas características de recepción. Eso tiene que tomar en cuenta, la recepción. En el espacio del Atlántico, en América del Sur, voy a hablar de la América del Sur, en el espacio del Atlántico, Brasil o Argentina, los inmigrantes europeos vienen con el fin de reemplazar a la mano de obra esclava negra. En algún momento, por ejemplo, en el Brasil, más o menos casi por la década de los 40, por esas épocas, en el Parlamento, no sé exactamente si es Parlamento como se llama, en el Brasil decían, por favor, no traigan más finlandeses, porque son los más flojos, entiendan, es una sociedad esclavista y necesita mano de obra. A ellos no les interesa todavía inversión. La inversión viene con otras características. No les interesa mejorar, entre comillas, mejorar la raza. A ellos les interesa esa migración que venga a trabajar. Entonces, y en el mundo europeo, ¿quiénes son los países migrantes? Por si acaso, la Europa de ese siglo XIX, por supuesto, viene esa Europa grande, la Europa, lo digo y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, solamente son tres países: Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque en esos tres países se está haciendo el importante desarrollo industrial. El resto de los países para estos tres son periféricos. Son periféricos. En Europa. Hay una falta increíble de alimentos porque no tienen si bien están produciendo, pero no pueden abastecer y alimentar a esa población. Y por suerte para los europeos, en el Perú van a reactivar, entre comillas, el guano, es decir, el estiércol de las aves.
porque en esos mismos momentos, con tecnología, en Europa se ponía unas maquinarias especiales en las afueras de las ciudades, de los ríos que botan todo el desperdicio para buscar abono y poder producir alimentos. Pero con el guano peruano lo soluciona. Hay alimentos. O sea, hay una fuerte población que va a salir, que está saliendo hacia ¿dónde? Hacia la América. Eso que decís, eso que se vuelve a repetir, hacerse la América, para hacerse más ricos. Entonces, esa fuerte población europea tiene el gran destino que es los Estados Unidos de América. Y el 80% de esos millones de europeos que van a cruzar el charco, el Atlántico, el 80% se dirigen a los Estados Unidos y el 20% llegan o a Brasil o a la Argentina, ¿no? Son los otros países. Ahora, ¿qué pasa con el pensamiento de las élites del otro lado, de la América Andina, donde está inmersa Bolivia? Ahí las élites tienen otro concepto, es decir, el blanco que viene el europeo que viene hacia estos espacios es bien recibido, mejor si viene con recursos, pero el objetivo de estas sociedades, de muchas de estas sociedades, es seguir blanqueando la sociedad. Entonces van a ser muy bien recibidos. Europeos blancos que vienen a estos espacios son bien recibidos por las sociedades y se van a incorporar. Por eso es que ustedes, si alguna vez leen varios de los trabajos de estos militares que se van a incorporar al ejército de Bolívar o al ejército de San Martín, principalmente los de Bolívar, son de una, a ver cómo les diría, de acuerdo a la terminología de la sociología norteamericana, es una población de clase media la que llega con estos militares, ¿no? O'Connor, Miller, una gran cantidad de Brown, una gran cantidad de estos personajes que son los que van a impactar a lo que a ustedes les interese, ¿no? Son los que van, pero son de clase media, no son de clase media alta ni de clase alta, salvo algunos políticos que sí, que están dentro de este gran ejercicio de la migración, políticos que deben salir de sus espacios, llámense Alemania, llámense Italia, porque la misma Francia, salen por cuestiones políticas y se van a incorporar a este espacio de las élites de la llamada América Andina, ¿no? Y una cosa común, todavía les cuesta, así les digo, les cuesta entender que en los países de la América hayan creado naciones antes que los europeos, porque las naciones europeas se van a crear recién después de la década de los 60. Nosotros en los 25 ya teníamos varias naciones en formación e interés. Europa no tenía eso. Y muchos de estos, por ejemplo, Garibaldi,
el creador de la nación italiana, él está presente, por la historiografía, está presente en Brasil, está presente en Uruguay, está en la Argentina, está en Chile y probablemente ahí está en Bolivia, en Perú, y probablemente ahí está en Bolivia. Está ahí metido. Pero él no viene, él viene con otras características, no como es un político exiliado que viene con otras características, pero está muy ligado a todos estos movimientos políticos en la América. Entonces, ahí quedaremos que en el espacio de la América Andina, esta migración europea es recibido principalmente, uno, para mejorar, para blanquear la raza, no mejorar, blanquear la raza, porque hay mucha población nativa, ojo, es blanquear la raza. Y el otro, por supuesto, hay muchos migrantes que van a ir llegando después eh, con ciertos capitales que van a ser invertidos en este espacio de la América Andina. Y ahí, reitero, está inmerso lo que es Bolivia. Ahora sí, la pregunta que ustedes vean por conveniente o si ustedes todavía quieren alguna otra contextualización. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros tenga. En todo caso, ¿le puedo ir haciendo las preguntas? Ya, por favor. Bueno, primero que nada, mi nombre es Limber Fernando Flores Quispe. Agradecemos su tiempo de que esté aquí y que nos brinde estos conocimientos. Bueno, voy a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál era el panorama en el que vivían los países extranjeros de los cuales hubo mayor inmigración hacia Bolivia y qué consecuencias trajo a estos mismos las migraciones? Repetime la primera y solo vamos a hablar de la primera, después hablamos de la segunda, ¿ya? ¿Cuál era Ya. el panorama? ¿Cuál era el panorama en el que vivían los países extranjeros de los cuales hubo mayor inmigración a Bolivia? Ya. Ya. El panorama es un poco el que inicialmente les he contado. Europa está viviendo una sobrepoblación. Los tres países europeos, Inglaterra, Francia y Alemania, están en ese proceso de la industrialización de la industria textil. Entonces, necesitan abastecer mano de obra y tienen que alimentar a eso. Pero asimismo hay una fuerte población que debe salir hacia estos otros espacios. En el caso de Bolivia, no se lo vas, no, yo no veo que se sienta este ejercicio en este periodo que a ustedes les interesa, ¿no? Porque los exitosos, entre comillas, militares que bajan principalmente con Bolívar, por supuesto se van a casar con personas de las élites locales. Y si no se casan, por lo menos van a tener alguna, entre comillas, alguna relación, ¿no? Entonces, los migrantes europeos que van a tener repercusión en el caso de Bolivia van a ser aquellos militares
que deciden quedarse en este espacio. Porque muchos de los militares que llegan con el ejército de Bolívar, si bien se casan con ciudadanas americanas, muchos de ellos, la mayoría de ellos, van a retornar a sus países. Entonces, les puedo decir que el efecto de la migración extranjera en Bolivia en este periodo es casi imperceptible. Es casi imperceptible. Son muy pocos los militares que se van a quedar. Hay muchos que se quedan, pero son militares de mediana graduación, que su vida pasa, entre comillas, va a pasar desapercibida, salvo el caso de Tomás Burdeto Connor, que se va a quedar en el sur, ¿no? En la zona de Tarija. Y hay algunos migrantes españoles principalmente que se van quedando, pero entran con este otro ejercicio de los oficios, ¿no? Principalmente dentro de esto que se llama oficios, en el caso de las imprentas. Se van a crear algunas pequeñas imprentas, probablemente algún pequeño periódico. Tal vez los principales migrantes que se quedan en Bolivia están relacionadas a la Iglesia Católica, pero el impacto es casi nulo. No hay una importante presencia migrante en este periodo. Muy distinto va a ser casi un siglo después. Y hay otra característica de migrantes. Pero en este periodo es casi imperceptible. Podemos encontrar a muchos en muchos documentos, pero principalmente están con oficios, ¿no? Eso es lo que se llama con oficios. Principalmente, reitero, en el caso de las imprentas. Algunos ya están insertados en el comercio. Han abierto tiendas de comercio, bazares para abastecer las principales ciudades en ese momento de Bolivia. Llámese Sucre, llámese Potosí, llámese Oruro o llámese La Paz, que son las principales ciudades, incluida tal vez Cochabamba también, que son las principales ciudades de ese momento. Ahí hay una cantidad interesante de tiendas que están manejadas principalmente por españoles. A los españoles parece que les interesa mucho. Ustedes han debido ver alguna vez o por lo menos ojear a la famosa Mafalda, ¿no? El Manolito, el español típico, gallego típico de tener una tienda de abastecimiento para el espacio local. Eso les puedo indicar en relación a esta primera pregunta que ustedes hacen. Pero si podemos ampliar algo más o quedarnos ahí, ya depende de ustedes. Para que responder. Y dice: después del Decreto Supremo de la Ley 24 de mayo de 1826, ¿por qué hubo mayor inmigración de ciertos países extranjeros hacia la República de Bolivia? A ver, ¿por qué puede haber? El espacio boliviano
tenía ese, entre comillas, mito de que todavía nuestros conciudadanos, diría, con ese otro término, de Potosí, siguen manteniendo esa palabrita, vale un Potosí. Es decir, todavía Bolivia era un importante centro minero, pero más que minero, además centrado en lo que es la producción de plata. Ese es un aspecto que hay que tener importante, que hay que tomarlo muy en cuenta, porque lo pondré como nota de pie de página, el por qué. Cuando se van a crear todas las naciones en el espacio de la América, cada país debería tener, por supuesto, un signo monetario con el que moverse. Pero había espacios en que no tenían, pues, moneda. Y van a empezar a crear, no van a crear, van a utilizar lo que ya en Europa se está utilizando, el llamado papel moneda. Pero a la sociedad americana en general no les caía bien tener el papel moneda. Todos querían tener esa moneda, el circulante, esa monedita de plata, ya sea de peso o de real, había que tener. Y Bolivia tenía pues todavía tenía esas, esa moneda que era muy útil. Y la moneda acuñada en Potosí tenía un tenía acogida en cualquier espacio, no solamente de América, sino de Europa o del Asia. Y con esa moneda, por supuesto, empieza a circular en todo el espacio. Ese es algo que creo que hay que tomar en cuenta para ver por qué porque hay una población que llega. Pero el otro, me voy a seguir quedando con lo primero que les dije, en el espacio, para el caso de los países de la América Andina. Los europeos son bien recibidos porque son sociedades que necesitan blanquear su sociedad, teniendo en cuenta que están dentro de una fuerte población nativa. Entonces, hay que recibirlos. Por ahí podemos partir inicialmente. Todavía se puede seguir diciendo varias cosas. Porque a ustedes no creo que les interese, como psicólogos, la parte económica, ¿no? Sí, es importante la parte económica, sí que viene, pero no. Es algo, por eso les decía, en el siglo pasado, cuando estaba en su carrera, veía que algunos estudiantes, al igual que los estudiantes de mi carrera, cuando hablaba de estas cosas, algunos se tapaban los ojos. Se tapaban los ojos. Porque no entendían que se estaba atrayendo a esa población que me está escuchando, el estudiante que me está escuchando, ¿no? Y él contaba esta reunión de 3 hombres que se reúnen en algún lugar, un mexicano, un peruano y un argentino. Y el mexicano hace todo el alarde de decir que ellos vienen de los aztecas, un pueblo importante. Y cuando le toca al peruano, bueno, y no sé contar el cuento, ¿no?
Cuando le toca al peruano hace el mismo alarde que vienen de una sociedad inca, de esto y una cosa, que. Y cuando le toca al argentino, él dice, nosotros descendemos pues del barco. Ahí podemos ver las características de lo que son los migrantes que van a llegar a la América del Sur. Bueno, vuelvo a ver. ¿Qué más dicen los otros compañeros? Están muy calladitos. Los veo Sí, en las fotos sí, muy doctor. calladitas, muy pensativas. Doctor, ¿puede escucharme? Sí, sí. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que usted, el análisis que usted indica, de que ellos traían, bueno, la inmigración que estaba, la externa migración que estaba aconteciendo en esos momentos, entonces explican con buen motivo por qué Sucre en ese decreto dicho ya por el compañero favorecían en todos los aspectos de que querían una sociedad blanca, querían emblanquecer la sociedad. Eso explicaría por qué Sucre ha enfatizado y además en todo lineamiento ha dado una facilidad tal que quien sea podría, o sea, cualquier, no quien sea, pero preferirían europeos de venir a estas tierras, ¿no? Para sobre todo para sentirse, para opacar a la población nativa, más que todo sería a lo que llego a entender. Disculpa, Yamir Nelson. No, yo no hablaría de opacar a la población nativa, porque la población nativa desde el periodo del coloniaje español está ahí, a un ladito. Está ahí a un ladito. Ya lo comprendo. Van a seguir ahí ellos, no se van a mover. Es decir, ¿cómo ahora hay que las sociedades, tanto la boliviana como todo el espacio de la América Andina en general, donde está concentrada la mayor población nativa, dice, ahora cómo tienen que trabajar esta población? Y las élites, por supuesto, hay que blanquearlas. Pero hay otro aspecto que también me olvidé mencionar. Muchas de estas élites se han ido empobreciendo, como ocurre en cualquier sociedad, y para seguirla manteniendo en un ritmo de élite, mejor pues si viene un europeo y si viene con algunos recursos mucho más, porque así esta familia va a seguir estando ahí de medio hacia arriba, siempre va a estar hacia arriba. No va a haber esa caída de esa élite que se empobrece y se cae, y en muchos casos apellidos se han ido perdiendo, ¿no? Porque se han empobrecido y se han perdido por falta de descendencia y demás cosas, o no obtenían más recursos, no hay otra opción. Pero no es el otro. Las poblaciones nativas las van a seguir manteniendo ahí, con o sin migración europea. Las van a seguir manteniendo ahí, porque es algo que se ha, entre comillas, heredado del espacio colonial. Las nuevas naciones han heredado europeos, en el caso boliviano, muy pocos que se insertan en la sociedad boliviana, que por las élites locales, por supuesto, son muy bien recibidos, ¿no? Son muy bien recibidos. No es lo mismo que en el caso de Brasil. Los miran como se diría,
de ojitos, de reojo los miran, ¿no? Después, a fines de siglo, en el caso de Brasil, sí, ya, porque ya vienen migrantes con muchos recursos económicos para invertir, y hay otras políticas en todos los países. En todos los países hay una fuerte política a partir de la segunda mitad del 19, fuertes políticas de atraer población migrante para mejorar la producción interna. Y eso ustedes lo han pedido, alguna vez lo han debido ver, o lo pueden ver en el famoso Google buscando los famosos westerns norteamericanos de Hollywood, esas conquistas del oeste, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver. Pero sigo insistiendo, la migración europea que llega a Bolivia no va a ser significativa. Sí, podemos encontrar de repente uno, dos, tres nombres, ¿no? Pero no es algo que... Otra cosa es el siglo XX. Ahí sí, las características son distintas. Y los resultados los estamos viendo ahora, ¿no? Los resultados los estamos viendo ahora. Porque es una migración, entre comillas, europea tardía. En el caso de la Argentina es un poco más antes y los resultados son los mismos. Las élites argentinas, las élites brasileras son fruto de esa migración que está llegando ahora. Ya ha llegado en la segunda mitad del 19, entonces esas élites en Argentina, en Brasil y en otros países es fruto de eso, ¿no? Ya vienen con migrantes con otras características. Acá, como se plantea en gran parte de la historiografía de la América Andina, en el área andina, aunque muchos todavía no aceptan eso, en el área andina, reitero, voy a seguir reiterando, la migración tiene príncipe. Es recibida más como blanqueamiento de la sociedad. A ver, podemos seguir hablando. O yo haré la pregunta, más bien. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, adelante, Esther. Esther, sí. Bueno, un gusto. Soy Esther, la que lo contactó, ¿no? Por celular, la que le estaba hablando. Ya. Quería, ¿no? Preguntarle por qué Bolivia no fue tomado muy, bueno, ya continuando, ¿no? Con lo que estábamos hablando, lo que nos estaba explicando, por qué Bolivia no fue tomado muy en cuenta por los inmigrantes. ¿Por qué? Bueno, el extranjero viene a hacer riqueza, así de simple. Reitero, hay que ver las características de los migrantes, ¿no? Reitero, hay una migración, voy a volver a reiterarles, hay una migración causada por factores ideológicos o religiosos. En el caso de la migración religiosa está muy fuertemente relacionada a los Estados Unidos. Es una migración muy fuertemente religiosa. Es decir, gente que ha sido expulsada de Inglaterra y que se viene a este lado, ¿no? Hay una emigración política también. En el caso de Bolivia, en estos dos casos, todavía no hay estudios, no se los puede encontrar que haya una migración política. La única, la opción sería de que estaría relacionada a esa emigración
que tiene motivaciones socioeconómicas, sociales, es decir, insertarse en las sociedades locales y económicas que vienen con algún capital y, por supuesto, van a hacer. ¿Qué ofrece Bolivia? ¿Y qué ofrece el resto? Yo creo que Bolivia y el resto ofrece lo mismo. ¿Cuál es la única gran diferencia? Que Bolivia no tiene una política de fuertemente migratoria. Todos los otros países están atrayendo a la población migrante. ¿Y bajo qué características? Que principalmente, reitero, se van a dar a partir en la segunda mitad del siglo XIX, en la que Bolivia se va a insertar muy tardíamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a publicar van a publicar libros, cada uno de los países, de sus propias características, es decir, cuál es el tipo de sociedad que tienen, qué recursos económicos, es decir, buscar atraer población y capital. En Europa se han creado una especie de grandes consorcios que con estos libros a la mano lo que hacen es recorrer Europa, buscar población para llevarlos a estos países. Inicialmente, estos migrantes europeos vienen casi en calidad de esclavos, hasta que los gobiernos europeos van a decir, no, aquí tenemos que proteger a nuestros conciudadanos. Y entonces van a ser tratados entre los países expulsores de población con los países americanos. Entonces, ahí le encuentro que no hay una muy buena política boliviana de atracción de migración. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, Brasil y Chile, ¿qué es lo que van a hacer? El mismo ejercicio que están haciendo en el norte. Hay una gran cantidad de tierra que está en manos de población nativa. Ojo, esa población nativa no es la misma que la población nativa que está en América Andina. Esa población nativa de la América Andina sabe trabajar, sabe cosechar, sabe hacer todo. Es una buena mano de obra. En cambio, esa población que está en el Brasil, en el sur de la Argentina o en el noreste de la Argentina, bajo su control tienen tierras. Y los gobiernos nacionales dicen, vengan señores europeos, les vamos a dar esas tierras para que ustedes hagan fincas para la producción de ganado, lanar, porque la lana le interesa a Inglaterra, a Francia y a Alemania para su textilería, ¿no? Entonces, vengan, les vamos a dar. Y por supuesto, los ejércitos nacionales, a los pobres nativos de ahí, les van a dar, los van a arrinconar o los van a eliminar totalmente. Es distinto en el caso de la América Andina y en el caso boliviano. Son sociedades, si bien están relegadas, pero son sociedades organizadas, que es la gran diferencia con los de abajo. Entonces ahí pueden hacer, en este caso, las tierras están controladas por ¿quiénes? Por las élites. En el caso de la Argentina, Chile, Brasil, esas tierras no están controladas por las élites, forman parte de las tierras del Estado, o sea,
de los estados nacionales, estado-nación, como se llama ahora, ¿no? Y entonces, de ahí las políticas de los gobiernos nacionales ahí trabajan, pues. ¿Cómo atraemos a esa población? Por eso les reitero, aparentemente no hay no hay una buena política de atracción de. Algunos de ustedes probablemente me hable de inestabilidad. Pero, ojo, Perú tenía la misma inestabilidad. Colombia tenía la misma o peor inestabilidad que Bolivia. Pero empieza a atraer alguna población por algún tipo de política. Entonces, esa sería no mi respuesta, es mi visión. Probablemente otro colega plantee alguna otra cosa más. Pero mi visión es esa, que no hay una muy buena política de gobierno que permita atraer a una población migrante que beneficie al, al entorno nacional. Muchas gracias, doctor. Al principio no nos explicaba un poco también sobre la parte económica, ¿no? Y la verdad es que sí, justamente en la investigación que estábamos haciendo, hemos visto, ¿no? Una parte sobre ese tema. Y la siguiente pregunta, ¿no? Iría también enfocada en eso, ¿no? ¿Qué efectos económicos fueron los que causaron que la República de Bolivia eh, haya baja inmigración extranjera, ¿no? Porque ya un poco entornándonos ya más por ese rumbo. En esto de los efectos económicos, vuelvo a estos militares exitosos. Bolivia, como todos los países de la América, una vez declaradas naciones, se van a sorprender con algo que nunca habían pensado, que estaban naciendo con una deuda externa. Es decir, aquí los ingleses, por supuesto, les interesaba eliminar del campo de, de batalla económica a España en este espacio. Había que invertir y controlar este espacio que se llama América. Y esto te digo como decía un diputado brasileño en el 40 y tantos. ¿Por qué decía este diputado brasileño? Decía, hay que temerle más a los comerciantes ingleses que a su ejército. Inglaterra le interesa controlar el gran mercado en todo este espacio. Y ahí retomo a estos exitosos militares. Por ejemplo, uno de estos, el conocido Otto Felipe Brown, el mariscal Brown. El hombre, podría decirse, la mano derecha de Bolívar Sucre, de Santa Cruz. ¿Ya? Con esa, entre comillas, deuda porque una vez terminada la guerra, les van a pagar como un agradecimiento a estos militares una cantidad de recursos económicos muy altos. Y van a invertir unos más, unos menos, en diferentes aspectos. Lo que hace Brown es comprar una mina en Corocoro, mina de cobre. No le interesan las minas de plata, las minas de cobre, es importante. Y él lo que hace es comprar sus minas de cobre
con los que va a generar muchos recursos hasta muchos años después de que él se va definitivamente, retorna definitivamente a Alemania, ¿no? Que más o menos, tengo entendido, es en la década de los 60, que ya definitivamente retorna. Pero vean, ellos invierten en eso. Compra una hacienda, dicen, en los Yungas. Hay que entender eso. Si es en los Yungas, una hacienda de coca. Y la coca, por supuesto, da recursos, ¿no? Entonces, y como Brown, el mismo Brown lo dice, en alguna de sus cartas, se puede ver, Brown, hay una cantidad de migrantes que vienen con pequeños recursos a invertir, con pequeños recursos, están invirtiendo. Y lo que hacen es comprar estas minas que ya están quebradas. Una mina quebrada vale muy poco dinero en relación a una mina activa, ¿no? Entonces lo que hacen es comprar estas minas ya quebradas y las reactivan. Ese es el gran ejercicio que van a hacer los migrantes. Cuando alguno de estos migrantes logra insertarse con las élites, sí, va a entrar, por supuesto, a buscar la inversión, ya sea directamente o a través de terceros, en su propio espacio, porque él ya forma parte de una familia de ellos. Entonces, eso es lo que les podría decir en relación a una posible inversión económica que podrían hacer eh, en el caso de estos migrantes que están viviendo en Bolivia, ¿no? Reitero, es el caso de Otto Felipe Brown, ¿no? Por supuesto, Ya, hay otra cosa que me olvidé. Estos exitosos militares, por supuesto, en Europa tienen gran presencia, porque pueden obtener recursos de las cajas, de las casas comerciales que están en Londres, que están en Frankfurt o están en París, porque de alguna manera vienen como los grandes representantes de las naciones recién liberadas. Y por supuesto van a ser muy bien recibidos. Brown, Miller es el otro. Miller está ahí muy inmerso, claro, más para el caso colombiano, haciendo ese mismo para mejorar su producción que tiene en su hacienda en los Yungas o en sus minas de cobre, hasta que él decide totalmente retirarse. Esa es la ventaja de estos militares. Por eso es que ellos sí pueden resaltar al resto. En cambio, los otros migrantes, mineros que están en la misma época y en el mismo espacio que Brown los cita, Brown trabaja también con ellos no tienen pues la capacidad de ir a hablar con las casas comerciales de Londres para decir necesito que me dé dinero para invertir, porque son vistos como cualquier persona ahí. En cambio, Brown no. Brown es el gran militar exitoso que viene en la América y que está invirtiendo, ¿no? Ese es otro aspecto que también habría que tomar en cuenta. Y reitero, esta inversión, estas inversiones, entre comillas, bajas,
son casi características, un poco más, un poco menos, en todo el espacio de la América Negra. No es que Bolivia está aislada. El Ecuador tiene características parecidas. El Perú tiene características parecidas. Colombia tiene características parecidas. Donde ya se va a dar ya el rompimiento de las políticas migratorias, les reitero, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí sí, los países se dan cuenta que hay que hacer políticas mucho más atractivas para que lleguen esta población extranjera para. A mí se me ocurría una duda, doctor. ¿Por qué Brown ha escogido precisamente una mina de cobre y no una de plata? Es decir, ¿qué importancia había en el cobre en esos momentos? ¿O cómo Brown los ha visualizado para el futuro? Porque según lo que usted relata, ha generado recursos, entonces tenía que haber algo. ¿Por qué Brown ha elegido el cobre y no la plata? El cobre es un producto altamente rentable, ya, tempranamente, altamente rentable. Segundo aspecto, en el caso boliviano, para la producción de azúcares, de los azúcares que se produce en el oriente boliviano, se necesita esas peroles de cobre, no sé cómo se llaman, para producir azúcares. Además, el cobre es importante para el armamento, ¿no? En ese momento, ahora el cobre tiene otras funciones, ¿no? Ustedes saben, en nota de pie de página, ustedes van a ver circular camiones, dicen, se compran refrigeradores en mal estado, dicen, no hay problema. No están comprando el refrigerador, pero les interesa esos pequeños tubitos de cobre que tienen, eso les interesa. Y eso lo van a llevar ¿hacia dónde? Hacia China. El cobre es importante, fíjate, es bien importante. Y por eso recientemente estoy repensando, después de haber leído un libro de un colega que escribió hace un año atrás, un texto sobre la guerra con Chile. Me animaría a decir que la guerra con Chile no es ni del guano ni del salitre, es más del cobre. La economía chilena está basada en el cobre. ¿Y ese cobre de dónde viene? Chile ya tenía cobre más abajo. ¿De dónde viene? Para la cuestión del armamento bélico, ¿no? Para la fabricación de armamento bélico, pero también para la industria azucarera. ¿Qué más podríamos seguir comentando? Bueno, doctor, yo tenía una pregunta. ¿Hubo cambios tecnológicos que se causaron a la llegada de inmigrantes a Bolivia? Cambios tecnológicos. Por supuesto que sí, los migrantes que están llegando, no solamente en el caso boliviano, en todo el espacio americano, y que vienen con algo de inversión, sí van a empezar a replantear y cambiar, a traer, entre comillas, esa tecnología. Y esa tecnología, ¿qué se llama? Simple, el vapor. Buscan introducir el vapor como sea, porque el vapor hace mover todo tipo de maquinarias.
Ya en el periodo colonial se habían hecho una serie de maquinarias, ¿no? Pero eran movidas por tracción animal o en algunos casos por tracción humana. Y con esa tecnología van a mover esa maquinaria, principalmente me refiero, por ejemplo, para la producción del azúcar, que antes era para mover esos molinos en base a la hidráulica, porque había que buscar un espacio que les permita mover con agua esas ruedas. Con el vapor, por supuesto, se va a mejorar y se va a abaratar la producción. Y el vapor es importante, se empieza a traer el vapor. No hay que olvidarse que el siglo XIX en el mundo, entre comillas, capitalista, me refiero a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, hay todo un gran proceso de eh, buscar una serie de mecanismos que permitan mejorar ¿cómo se llama? La producción. Muy tempranamente, por ejemplo, en 1830 y tantos, ya se empieza a producir la famosa máquina de coser, la personal, que va a empezar a competir con las fábricas textileras, ¿no? Para ejemplificar, en el periodo colonial se producía también a nivel familiar, con pequeños telares, se producía una importante textilería, ¿ya? Pero con la introducción ya de la máquina de coser, entero, patentada en 1832, 34, no estoy muy seguro, ya la gente empieza a producir más. Entonces, el mundo está en eso de buscar nuevas formas de invención para mejorar la producción de cualquier tipo de producto. Minería, textilería, absolutamente la panadería, en todos los aspectos. La ciencia, eso, desde la historia de la ciencia se ve cómo se están produciendo. Ya les había comentado muy tempranamente, les había comentado casi al comienzo, ¿no? En Europa, por ejemplo, se produce maquinaria que se las colocan en las salidas de las grandes ciudades para absorber el desecho y producir el guano, es decir, el estiércol de las aves, ¿no? O sea, en el mundo, en ese mundo capitalista, están en una búsqueda de nuevas formas de, ¿no? Muy tempranamente en Estados Unidos van a producir esa maquinaria que alguna vez he podido ver en algún canal nacional, ¿no? Una especie de tractor, bueno, mucho más antiguos, pero que una sola máquina puede estar cosechando los campos de trigo, campos de cebada, una sola máquina, que antes necesitabas mayor cantidad de mano de obra. Ahora es una persona o dos personas que están trabajando. Entonces, hay una constante movimiento del ingenio, entre comillas, humano para buscar nuevos mecanismos para generar nuevas formas de mejorar los tipos de producción. Y
por supuesto, algunos de los países que están en franco crecimiento económico son los que van a aceptar. El otro ejercicio que es importante es el ferrocarril. El ferrocarril es, como una historiadora canadiense, la doctora Kim Clark, escribía en uno de sus libros como título, la invención de la ilusión. ¿Cuál es la invención de la ilusión? El tren, el ferrocarril. En el espacio americano de la América del Sur, en nuestros países, se busca introducir el tren porque va a permitir que introducirse a otros espacios y poder, por un lado, introducir mercadería y sacar a menor costo la producción que está más adentro, porque antes todo el movimiento de esa mercancía se hacía a través de recuas de mulas, ¿sí? Las recuas de mulas, por supuesto, tardaban tiempo. Con el tren se podía sacar. Por supuesto que los trenes están destinados a cubrir los dos, el espacio productor, es decir, los centros mineros con la costa. De la costa ya va todo o a Estados Unidos o a Europa. Ese es el espacio que hay que buscar. O en los países productores de azúcar, el tren tiene que ir hacia los centros productores de azúcar para sacar el azúcar y llevarlas a Europa. Entonces, todo este gran ejercicio de, entre comillas, el descubrimiento, como se llama, científico de nuevas tecnologías, por supuesto, va a ir mejorando en la producción y en muchos casos va a ir atrayendo a esa población. Por ejemplo, para la segunda mitad del 19, disculpen que habla de la segunda mitad del 19 y no de este, es que en Canadá inicialmente y en Alemania después se van a mejorar todas las características de la producción de la luz eléctrica. Y van a ser empresas de Canadá y de Alemania las que van a luchar por la hegemonía del control de abastecer de luz. Y por supuesto que en ese ejercicio de modernidad todas las ciudades tenían que tener luz eléctrica, ¿no? Y este ejercicio de cómo abastecer de luz. Simplemente para recuerdo que sus abuelas o sus papás de repente les pueden hacer antes de la nacionalización, no, mucho antes de la nacionalización. Los primeros que abastecían, controlaron la luz eléctrica en Bolivia fueron los canadienses. Después llegaron los españoles que compraron las acciones de los canadienses, ¿no? La tecnología, por supuesto, es importante, pero para el periodo que a ustedes les interesa, no hay tecnología todavía. No hay tecnología. Está bien, doctor. Quisiera hacerle otra pregunta. Si los inmigrantes llegaron a afectar el contexto sociocultural de Bolivia. A ver, voy a ir con algo que constantemente se viene repitiendo alguna vez
En general, lo han debido escuchar hace unos meses atrás, o hace algunos años atrás, dicen, ¿no? Ah, que los peruanos han agarrado la morenada. Ah, que los chilenos han agarrado nuestra diablada, ¿no? ¿Cuál es el, el migrante, cualquiera que sea? ¿Qué es lo que hace? El migrante, uno, lleva, hay un migrante, uno inicialmente que va a un espacio y ve que es atractivo y empieza a atraer a la familia. ¿Y qué es lo que hace ese migrante? Llevar sus costumbres, sus formas de vida, y las van a tratar de recrear siempre sus formas de vida. Estamos hablando del migrante en general. Esos migrantes van a traer su folclore, van a traer sus formas de vida, van a traer cómo ellos se mueven socialmente, porque hay migrantes que tienen características distintas, ¿no? Es decir, solo nos vamos a, por decir como los alemanes, solo nos movemos entre alemanes, no nos vamos a mover con otros, ¿no? Difícilmente el alemán va a tener relación con otra sociedad, es decir, hablo de ligación familiar, matrimonial, a diferencia de un francés, a diferencia de un alemán o de un español o un italiano, no tiene problemas, ¿no? El alemán no, entonces, pero trae sus propias características. Y lo que va a hacer, lo que siempre hace un migrante, es tratar de reproducirla en el espacio donde está. El éxito se lo va a ver después, cómo funciona. Hay espacios donde los migrantes han tomado, por supuesto, preponderancia, porque han logrado controlar inicialmente todos los espacios económicos. Se han insertado muchos de ellos después en la política. Ahora, esos migrantes, los descendientes de sus primeros migrantes, son personas que están, entre comillas, en las élites políticas y económicas de los diferentes países. Y eso significa que han ido reproduciendo lentamente sus formas de vida para adaptarlas o readaptarlas en el espacio donde se encuentran. Reitero, característica general de cualquier migrante. De origen, creo que es un estudio que deberían hacer o lo habrán hecho principalmente los sociólogos, ¿no? Por ahí iría una respuesta, compañero. Está bien, gracias, doctor. Doctor, yo quiero referirme al decreto de 1826. En ese tiempo, ¿por qué la prosperidad del país y el aumento de la población mediante inmigración era importante en ese momento para Bolivia? Reitero, el objeto de traer migrantes extranjeros europeos es para, por un lado, el caso de la América Andina, ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, es el blanqueamiento de la sociedad. Por otro lado, es buscar
atracción económica. Es decir, migrantes que vengan con recursos para invertir en minería, agricultura o en el mismo comercio. Eso es general en todo el espacio americano. No solamente es el caso de Bolivia. Están buscando eso. Por ahí yo no le encuentro otra característica para decir qué más. Por supuesto que tienes que darles ciertas ventajas a esos migrantes, ¿no? No causarles, entre comillas, problemas, pero tienes que ofrecerles todo lo que, para que ellos se sientan tranquilos. Pero reitero, creo que los resultados no son como se hubiera esperado. Hay una cantidad interesante de migrantes, principalmente dedicados a la minería, que con bajos recursos o pocos recursos están invirtiendo. Pero yo entiendo que la propuesta del mariscal Sucre es atraer capital que viene de más arriba, es decir, de esas casas comerciales que están afincadas en Londres, en Nueva York, en París o en Hamburgo. Ese es el objeto. Bueno, gracias por la respuesta, doctor. Se nos está aclarando varias dudas. Ahora, como última pregunta que formulamos en grupo, viene la siguiente. Ya has referido también al decreto. ¿Qué ideologías fueron tomadas como modelo de inspiración para la realización del decreto de 1826? Es decir, el que realizó el mariscal Antonio José de Sucre en su presidencia. Estos personajes que vienen con los ejércitos sanmartinianos o bolivarianos vienen de un corte liberal que estaba ya muy fuerte en el espacio europeo. Que por supuesto esta propuesta liberal que significaba diversificar la economía y que no esté en manos inicialmente del Estado español, que no esté en manos todo el control, era abrir esa. Tiene, por supuesto, va a tener pues un choque, porque las élites locales, recién ahora inmersas en lo que son las nuevas naciones, tienen esa otra lectura. Son más, como diría, se vería en cualquier libro de historia, son más conservadores. Es decir, ellos tienen que controlar la economía. No podemos abrirla, ¿no? Y voy a volver a otro ejemplo del Brasil. Una historiadora brasileña, bueno, el término yo me lo estoy inventando, ¿no? Se decía, liberalismo a la brasileña. Es decir, las élites brasileñas van a aceptar toda esa política liberal de ampliación de mercado y demás cosas, pero que no afecte a sus intereses. Y un liberalismo, por supuesto, afecta a muchos intereses. Toda esa propuesta inicial liberal afecta intereses de élites que siempre habían estado controlando
las economías locales y que en algún momento van a estar inmersas ya con las nuevas naciones, van a empezar a querer controlar las economías, entre comillas, nacionales. Porque hay muchos productos, mucho depende de los espacios, que antes eran de exclusiva propiedad y manejo económico del Estado español, y ahora todo eso va a pasar como, entre comillas, como herencia a las nuevas naciones. Hay varios productos de esos, ¿no? Esos que se llaman los productos estancados, ¿no? El estanco del rey. Y por ejemplo, el tabaco. Para dar un pequeño ejemplo, el tabaco era de total control del Estado español en el periodo colonial. Con la República, con esta presión liberal, bueno, el tabaco, muchos de los gobiernos deciden dejar de liberar el tabaco para generar más economía. En otros, como en Colombia, van a tratar de mantenerla porque esos recursos que genera el tabaco le permite a Colombia todavía mantener su burocracia. Es un buen recurso que tiene, porque Colombia, a diferencia del Ecuador, Perú y Bolivia, tiene muy poca población nativa. Poca población nativa, reitero, como mano de obra, como los aymaras, quechuas, en el caso de Perú y Bolivia y el mismo Ecuador, ¿no? Es una mano de obra, entre comillas, calificada desde el mundo prehispánico, ¿no? Desde el mundo prehispánico es una mano de obra calificada. Y entonces, mejor controlar hacia eso. Entonces, en espacios como en Colombia, donde no hay, cuando llegan a espacios, empiezan a ingresar a brasileños, hay que cazar esas poblaciones nativas que están en ese gran espacio de la Amazonía, hay que cazarlas para que vayan a trabajar. Hay toda una serie de políticas que permiten. Entonces por ahí nos vamos a quedar. El liberalismo busca generar más recursos económicos, pero los países, caso boliviano, todavía no han entrado a la onda liberal como se está planteando desde Europa. Brasil sí la entiende. Logra entenderla primero, reitero, como dice la profesora Beatriz Costa, las élites brasileñas van a aceptar toda la propuesta liberal que no afecte a sus intereses. Y van a ir hasta que ya las propuestas liberales van a terminar por imponerse. Y se van a imponer recién, casi a fines del siglo XIX, no es al comienzo. Hay mucho choque con eso que se llama el conservadurismo. En otras palabras, son los artesanos que dicen, si dejamos que estos liberales entren, ¿qué hacemos nosotros como artesanos? Vamos a perder la producción, vamos a dejar de ser élites y, por supuesto, vamos a estar en manos de esa economía liberal que viene desde Europa, que diversifica los productos. Pero Bolivia no está en condiciones de sostener, pero reitero, no entra. Hay intentos,
pero una propuesta liberal no va a entrar. El liberalismo recién, con sus características, recién en el siglo XX empieza a entrar. Y reitero, los países de la América más adelantados, llámese, ¿cómo se llama? Llámese Brasil o la misma Argentina, recién son las dos últimas décadas del XIX en que le entienden algo del liberalismo. Y esas políticas de liberalización de la economía, es decir, que ya no esté en manos del Estado de las naciones, se pueda mover. Bolivia no hay ningún problema en el caso boliviano. No va a afectar. Sí, hay una lucha constante de ideas y demás cosas, pero no funciona. Porque además, Bolivia se va recién industrializar, reitero, en el siglo XX. En el siglo XX recién inicia su proceso industrial. Y cuando hablo de iniciar un proceso industrial, eso ocurre en todos los países. Con lo primero que se van a industrializar es con la industria textil. Después van a venir otro tipo de productos ligados principalmente a la minería. Por ahí sería mi comentario, compañero Yamil Nelson. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, esas serían todas las preguntas. Agradecerle de parte de mi grupo y de mi persona su tiempo y su conocimiento que nos ha brindado. Quizá haya algo. De la migración es bien interesante. Es bien interesante hablar, ¿no? Porque entre los mismos migrantes tienen sus problemas, ¿no? Alguna vez yo leía para este siglo XX, por ejemplo, sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la migración judía. O sea, los judíos polacos no se quieren con los judíos alemanes. Así de simple, no se quieren. Y eso ocurre también con los españoles. Los gallegos son siempre separaditos para atrás, ¿no? Igual con los italianos, igual con los alemanes. O sea, dentro de estos mismos migrantes, entre ellos hay diferencias y que son muy bien percibidas por las sociedades locales. Son muy bien percibidas estas migraciones por las élites locales para ver ese ejercicio de inserción. Porque siempre estamos viendo al migrante como una persona que nos va a atraer o nos va a permitir generar mayores recursos económicos, al margen de ese, entre comillas, blanqueamiento, ¿no? Pero siempre estamos pensando en eso. Y también siempre piensen que el migrante en general, hay casos especiales, pero siempre son, voy a utilizar, reitero, para estos ejercicios siempre utilizo la terminología de la sociología norteamericana, que dice clase alta, alta, clase alta media, clase alta baja.
clase media alta, clase media media, clase media baja, clase baja alta, clase baja baja, media y clase baja baja. No sé. El migrante es de clase media para abajo, normal en cualquier sociedad, porque difícilmente un migrante que tiene recursos va a ir a, entre comillas, a exponerse a otro medio del que no conoce. Difícil. Muchos han triunfado actualmente. Hay muchos bolivianos que han triunfado, que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero asimismo, en esos espacios donde están triunfando, son mirados todavía de arriba, ¿no? Por eso les digo, los migrantes es un objeto interesante de entender, el porqué y los motivos, ¿no? Claro, vamos a seguir concluyendo, todavía no hay otra alternativa de decir, la migración económica es la fundamental. Uno está migrando por obtener mayores recursos económicos. Ustedes, estaba escuchando en una radio que están anunciando la llegada de este grupo viejo español, Mocedades. Ellos tienen una canción que ha sido adoptada como la canción del migrante, la Maite Chumía. Es decir, un migrante español de pueblito no es el migrante español de Madrid, es de un pueblito de por ahí, perdido de los pueblitos españoles, que decide irse a hacerse la América, a trabajar, a traer dinero y por supuesto hacerla volver y hacerla estar feliz, ¿no? Y así se puede ver muchos ejercicios, ¿no? México es un interesante espacio para seguir estudiando a estos migrantes, porque como todos los países, México siempre ha traído migrantes, pero también ha traído migrantes políticamente México. Y esos llamados, entre comillas, niños de la guerra civil, que son llevados, entre comillas, como ellos no querían ser migrantes, pero esos niños son llevados a México, van a estudiar en México, van a hacer fortuna en México, van a crear grandes empresas en México y van a volver a España ricos. Y ahora son parte de esa élite española, ¿no? Las principales, la gran industria española, la primera gran industria española es la industria del libro. Y las principales editoriales españolas tienen su origen en México. Por eso, los migrantes, desde cualquier punto que quieras verlo, esos o aquellos otros, esos que vienen, que no afectan a nadie, como se dice, ¿no? Pero llevan cosas y que cambian las vidas. No sé, creo que están anunciando y ha existido en el Gran Buenos Aires esa entrada folclórica boliviana, ¿no? De esos migrantes han llevado su costumbre y están introduciendo
fuertemente toda la cultura que tienen estos aymaras y quechuas que están en Buenos Aires, fuertemente. Si alguien tiene acceso a estos telecable, hay un canal argentino que muestra estas cosas sin decir que son bolivianos. Esos mismos ejercicios que los vemos en la Uyuscus o en no sé qué se llama, hay en Buenos Aires, hay esos mercados mismos, claro, ya no en la calle, pero en espacios cerrados, están ahí abiertos. Y la mayoría, gran parte de ellos, o son andinos, o son peruanos, o son bolivianos. O sea, las diferentes características de la migración. La migración tiene diferentes características, pero migración como migración creo que es interesante para ustedes como psicólogos, ¿no? Que ustedes pueden tener otro tipo de lectura de. Porque estos migrantes introducen cosas que los han recogido de otros espacios y los han traído a sus propios espacios. Y el mejor ejercicio de esto, hay muchos, pero el mejor ejemplo, en realidad no ejercicio, el mejor ejemplo es el famoso Halloween. ¿Quiénes han introducido? No han sido los, como se dice en La Paz, los niñitos de la zona sur, no, han sido los de la zona del Gran Poder. Ellos han introducido el Halloween. Y por supuesto, o sea, ya tiene un éxito importante hace muchos años. Y se ha creado entre pequeñas industrias en ese